Esta semana las redes se volvieron un caos otra vez con los rumores sobre Jungkook y Jimin. Parece que cada cierto tiempo alguien inventa algo nuevo y vuelve a armar todo el drama desde cero, como si no aprendieran nunca. Esta vez, todo empezó con supuestos avistamientos de Jungkook con una mujer que algunos afirmaban que era Winter, integrante de aespa. Según los rumores, él habría ido a acompañarla o a pasar tiempo con ella. Pero lo curioso es que nadie tiene una sola prueba real de eso. No hay fotos claras, no hay videos legítimos, nada. Solo teorías y coincidencias que los fans más intensos convirtieron en confirmaciones. Lo que muchos no dicen es que estos rumores no salieron de la nada. Todo comenzó por culpa de una acosadora que lleva años obsesionada con Jungkook. Esta persona, junto con otros, literalmente fue a su casa, le gritó cosas desde afuera y hasta lo amenazó diciendo: «Ya que no nos abres la puerta y entras a la fuerza con tu novia, acamparemos frente a tu casa y te seguiremos hasta el hotel que frecuentas». O sea, una locura total. Querer entrar a la casa de alguien solo porque creen que tiene novia es algo completamente fuera de lugar. Y claro, justo después de eso aparecieron los supuestos videos donde Jungkook entra a su casa con una mujer misteriosa. Pero cuando los fans analizaron el material, se dieron cuenta de que todo estaba editado. Resulta que la mujer del video es la misma que ya habían usado antes cuando inventaron que Jimin estaba metiendo a su novia a su departamento. Misma silueta, misma ropa, misma pose. Es decir, ni siquiera se tomaron la molestia de cambiar a la mujer en la edición. Básicamente agarraron un clip viejo, lo montaron sobre un video real de Jungkook caminando solo a su casa y listo, rumor nuevo. Es tan evidente que da risa, aunque en realidad también da pena, porque muestra hasta qué punto llega la obsesión de algunas personas por querer arruinarles la reputación. Y por supuesto, en medio de todo esto, el tema del Jikook vuelve a aparecer. Cada vez que hay rumores de citas, salen los comentarios de que se acabó el Jikook, que Jungkook ya tiene novia o que Jimin confirmó su relación. Pero la verdad es que nada de eso es cierto. Ni Jungkook ni Jimin han confirmado estar en una relación con nadie. Hay personas que prefieren inventar historias para separarlos, o que se dedican a emparejar a Jungkook con cualquiera menos con Jimin. Y cuando no les resulta, comienzan a usar inteligencia artificial o a editar videos para crear pruebas. La ironía es que cuanto más intentan destruir el vínculo entre ellos, más evidente se hace la unión que tienen. Jikook no necesita confirmaciones ni etiquetas para hacer algo especial. Su conexión habla sola. Lo triste de todo esto es ver cómo el acoso y las mentiras se vuelven parte del día a día de los idols. Jungkook y Jimin han trabajado durísimo durante años, y lo mínimo que merecen es respeto y privacidad. Que haya gente esperando afuera de sus casas o siguiéndolos solo para alimentar teorías falsas es algo completamente inaceptable. No hay que olvidar que ellos son personas, no personajes de una serie. Tienen derecho a vivir tranquilos, a tener amigos, a salir y a no ser vigilados cada segundo. La verdad es que todo esto ya parece un ciclo sin fin. Cada vez que Jungkook y Jimin están por hacer algo importante, sea un nuevo proyecto, una presentación, una colaboración o incluso un simple reencuentro, de repente aparecen rumores nuevos que intentan distraer a todos o generar confusión. Y no es casualidad. Ya se volvió casi una costumbre que justo cuando ambos comienzan a tener más actividad o cuando el Jikook vuelve a ser tema de conversación, aparezcan supuestas filtraciones, videos misteriosos o testimonios inventados. Es como si hubiera gente que esperara esos momentos solo para crear ruido. Esta vez no fue diferente. Todo empezó cuando comenzaron a circular rumores de que Jungkook estaría saliendo con una mujer, y más específicamente con Winter de aespa. Lo curioso es que nadie presentó pruebas reales, solo coincidencias inventadas o editadas, a pesar de que muchos fans rápidamente demostraron que las imágenes eran falsas y que los videos estaban manipulados. Los rumores siguieron creciendo. Y como si no bastara, aparecieron nuevas cuentas en redes sociales publicando historias sin fundamento,
diciendo que una fuente cercana lo había confirmado. Pero nunca mencionan cuál fuente ni presentan evidencia. Lo hacen solo para generar visitas y confusión. Y lo peor es que, aunque ya se comprobó que muchas de esas supuestas pruebas estaban generadas con inteligencia artificial, hay gente que sigue creyéndolas como si fueran reales. No importa cuántas veces se diga que no hay nada confirmado, que los videos son falsos, que las imágenes fueron manipuladas, siempre habrá personas que prefieren el chisme antes que la verdad. Y lo más absurdo de todo es que los mismos rumores falsos se reciclan cada cierto tiempo, cambiando apenas los nombres. Lo hicieron antes con Jimin, luego con Jungkook, y seguramente volverán a hacerlo otra vez. Con Jimin pasó algo muy parecido. Hubo un momento en el que intentaron vincularlo con una mujer diciendo que tenían fotos juntos, cuando en realidad las imágenes estaban completamente fuera de contexto o directamente editadas. Luego se confirmó que esa historia era mentira, que Jimin nunca tuvo relación con esa persona, pero los que iniciaron el rumor nunca se retractaron. Simplemente desaparecieron cuando la verdad salió y al tiempo regresaron con otra historia nueva. Es como un ciclo sin fin, un patrón que se repite con las mismas estrategias y las mismas intenciones. Y es justamente eso lo que muchos fans ya notaron. Cada vez que el Jikook está más unido o a punto de lanzar algo importante, los rumores aparecen con más fuerza. Parece planeado, como si hubiera un intento constante por distraer la atención o sembrar dudas justo en los momentos donde más entusiasmo hay entre los fans. No es coincidencia que estos rumores resurjan ahora, cuando ambos están teniendo actividades públicas y cuando además se espera que participen en un nuevo proyecto o aparición especial. De repente surgen videos, testimonios, pruebas, todas con el mismo patrón, sin fuente, sin contexto y sin verificación. Y hay algo que me parece realmente curioso. Si de verdad Jungkook estuviera en una relación confirmada, ¿no creen que los medios coreanos ya lo habrían publicado? Sabemos perfectamente cómo funciona la prensa coreana y lo rápido que cubren cualquier cosa relacionada con BTS. Si Jungkook simplemente cambia de peinado, hay artículos por todos lados. Si Jimin sube una foto, se vuelve tendencia mundial. Entonces, ¿cómo es posible que si Jungkook tuviera una novia confirmada, los medios importantes no dijeran absolutamente nada? No hay notas en Naver, ni en Dispatch, ni en Soompi, ni en Koreaboo, ni en ningún portal serio. Eso solo demuestra que el rumor no tiene ningún sustento real. En cambio, las únicas fuentes que hablan del tema son cuentas aleatorias de X, muchas de ellas anónimas, sin respaldo ni credibilidad. Algunas de esas cuentas incluso tienen antecedentes de inventar rumores de otros idols. Y aún así, hay personas que las creen ciegamente. Es increíble lo fácil que se difunde una mentira cuando hay ganas de creerla. Y lo difícil que es hacer que la gente acepte la verdad cuando la tienen frente a los ojos. Y volviendo al Jikook, hay que decirlo con claridad, el vínculo que tienen Jimin y Jungkook es algo que no se puede negar. No hace falta que sean pareja romántica para reconocer que su relación es especial. Han compartido más de una década de trabajo, de momentos personales, de risas, de apoyo mutuo. Se entienden sin hablar, se acompañan en los momentos difíciles, y eso es algo que cualquiera puede notar sin necesidad de forzar interpretaciones. Muchos fans los ven como una pareja porque su conexión emocional y física es evidente, pero eso no significa que haya que imponerles etiquetas o esperar confirmaciones. Lo importante es que esa relación, sea lo que sea, es auténtica y profunda. Lo que molesta no es que la gente quiera verlos de distintas formas, sino que haya quienes insistan en destruir ese vínculo inventando mentiras o difundiendo cosas falsas. Parece que les cuesta aceptar que Jimin y Jungkook tienen una conexión única y prefieren emparejarlos con cualquier otra persona antes que reconocer lo que realmente hay entre ellos. Es un patrón que se repite desde hace años. Cuando el Jikook brilla, aparecen rumores externos. Cuando están tranquilos, surge alguna cuenta extraña inventando historias para generar caos. Y a pesar de todo, los verdaderos fans sabemos cómo son ellos y cómo se comportan. Los rumores actuales no solo son falsos, sino también dañinos.
no solo alimentan el acoso hacia Jungkook y Jimin, sino que también hacen que muchos pierdan el foco de lo importante, su trabajo, su música y el cariño real que existe entre ellos. Hay personas que no entienden que ser fan no significa invadir la vida de un artista ni exigirle explicaciones. Significa apoyarlo, respetarlo y alegrarse por lo que logra. Y de verdad, es muy llamativo que todos estos rumores salgan justo cuando se habla del nuevo programa o proyecto de Jimin y Jungkook. Es el mismo patrón de siempre. Aparecen coincidencias, imágenes misteriosas, y luego todo se disuelve cuando sale el contenido real y se demuestra que no había nada detrás. Es casi como si alguien lo hiciera con intención para intentar quitarle protagonismo a lo que realmente importa: su talento, su conexión, su carrera. Al final, lo que queda claro es que ninguno de los dos ha confirmado ninguna relación. No hay novia, no hay relación secreta, no hay pruebas reales. Solo hay especulaciones creadas por cuentas que buscan atención y que no soportan verlos juntos ni separados sin convertirlo en un escándalo. Lo cierto es que Jimin y Jungkook siguen siendo los mismos de siempre, profesionales, dedicados y con una relación llena de cariño y respeto mutuo. Y personalmente, como fan, no tendría ningún problema si algún día alguno de ellos decide confirmar una relación con otra persona, porque al final del día, lo que importa es que sean felices. Pero lo que no se puede tolerar es que los obliguen a confirmar rumores falsos hechos con inteligencia artificial o videos editados. Eso no es amor ni apoyo, es invasión y desinformación. Así que sí, puede que muchos no estén de acuerdo, puede que algunos digan, ya no hables del Jikook, o que eso ya no tiene sentido, pero la realidad es que las pruebas hablan por sí solas. Los rumores siempre aparecen en los mismos momentos y desaparecen cuando ya no les sirven a quienes los inventan. Jimin y Jungkook siguen adelante, siguen brillando, siguen demostrando lo que valen, y eso es lo único que debería importar. Todo lo demás, los rumores, las cuentas falsas, los supuestos videos, es solo ruido. Ruido que no cambia lo esencial: la conexión auténtica entre ellos y el cariño inmenso que los fans de verdad seguimos sintiendo por ambos.